Bueno, ¿cómo les va, oyentes y oyentas de Riachuelo, vecinos, vecina? Estamos en una nueva producción especial acá del FM Riachuelo. Estamos en una mesaza, estamos construyendo que la Riachuelo sea un espacio de encuentro para sistematizar experiencias, para poder encontrarnos con diferentes referentes del campo popular y debatir sobre la situación que nos está pasando. Entonces, para eso le contamos que estamos en comunicación con Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos del UTEP, Martina Noailles, de FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y Diego Morales, director de litigio del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Les contamos que nos reunimos con ellos porque la semana pasada se llevó adelante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se realizó una exposición de parte de distintos actores respecto de la situación que se está viviendo en la actualidad en la Argentina con las políticas del gobierno de turno, denunciando el apriete, la persecución a las organizaciones sociales y la falta de libertad de expresión de los trabajadores de prensa. Así que, en principio, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Y nos metemos de lleno con todo. Por un lado, quería preguntarles, en principio, nada, ¿cómo fue a cada uno? ¿Cómo fue que vivieron esa experiencia de la audiencia? ¿Qué sensaciones se trae? Empecemos, si les parece bien, con Martu. Bueno, gracias por la convocatoria. Siempre es importante articular estos espacios y hablar y charlar y repensar algunas cuestiones. Estoy en representación de FATPREN, como recién decían, pero la que estuvo en la audiencia participando es Carla Gaudensi, nuestra secretaria general de la Federación. Yo soy secretaria de autogestivos de CIPREVA. Y bueno, nos traemos una sensación buena por el lado de poder haber podido expresar ahí la posición que tenemos las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos y las facultades de comunicación y también desde los sindicatos de lo que está pasando con respecto a la libertad de expresión y concretamente en las calles cuando hacemos en particular nuestro trabajo de prensa. Nos vamos con una sensación quizás más amarga con respecto a lo que sucedió con el Estado, a la respuesta que tuvo de seguir estigmatizando, de seguir señalando a quienes se manifiestan en las calles y a quienes hacemos el trabajo como culpabilizando con respecto a las represiones, buscando justificar el uso de la policía, de la represión, como si todos los que estuvieran en la calle quisieran frenar el rol de las instituciones, generar un golpe de Estado, acusarlos de terroristas. Y bueno, el Estado volvió a sostener eso frente a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual eso también nos deja con un sabor amargo, pero bien por haber estado ahí, por llevar a la Comisión Interamericana, al sistema interamericano, estas posiciones y poder hablar de lo que está pasando en el país y visibilizarla, muy preocupados cuál es la situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también concretamente la represión brutal que está sucediendo en las calles cada vez que el pueblo sale a la calle, ¿no? Diego, ¿querés contarnos un poco? Sí, muchas gracias también por la invitación, en serio, un placer. No, tal vez agregar a lo que dijo Martina 3 cuestiones que pueden ayudarnos a entender la importancia de haber tenido este espacio y después pensar qué sigue, ¿no? En primer lugar, un poco de historia. Todas las organizaciones que estamos acá, incluidas FM Riachuelo, desde el mes de diciembre estuvimos enviando información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a distintos espacios de la ONU
encargados de la supervisión de temas de derechos humanos, ¿no? Y en diciembre comunicamos la situación del protocolo, es decir, la normativa que está vigente en materia de ejercicio de la protesta social, que limita extremadamente la protesta. Para ese protocolo, pisar una calle para reclamar significa directamente un delito, estar cometiendo un delito, y eso habilita a las fuerzas de seguridad a actuar. Después agregamos información, ¿se acuerdan las movilizaciones del 20 de diciembre, las del 27 de diciembre, los despidos en el Estado? En enero se empiezan a dar las situaciones, lamentablemente, con los sectores populares que reclamaban comida, aquella manifestación en la puerta del Ministerio Capital Humano, y después se agregó lo del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, que tenían que ver con las protestas por la ley bases y la represión exclusivamente o con mucha precisión sobre periodistas y fotoreporteros, ¿no? Y después fuimos informando distintas manifestaciones que fueron reprimidas o personas que fueron detenidas en ese contexto. Ese me parece que es un primer punto para tener en cuenta. Esta audiencia es también el resultado de acumular información, lamentablemente, sobre la respuesta del Estado frente a la protesta social. No solo en la ciudad de Buenos Aires, incluso episodios que se dieron, recordarán, en Córdoba, en la ciudad de Mendoza, en Misiones, y eso me parece que tiene importancia. La segunda cuestión, así muy rápida, tiene que ver las características de las protestas, ¿no? Como dije, eran protestas en el ámbito del Congreso, protestas en las puertas de Capital Humano, protestas en las puertas de los ministerios que despedían personas, es decir, cantidades de manifestaciones que se hicieron en un contexto de aumento de la pobreza, la inflación que no se detiene y los datos vinculados al espacio laboral, ¿no? Donde la desocupación aumenta. Y la tercera cuestión es pensar que sigue. Creo que en esa conversación quedó en claro, al menos desde las organizaciones, este proceso de criminalización que está llevando adelante el Estado, ¿no? Hay muchas personas que están acusadas por hechos de diciembre, de enero, de febrero, de marzo, y esto que ya dijiste vos, Martina, me parece sumamente importante, la posición del Estado, ¿no? Estos pueden ser golpes de Estado, estos pueden ser ataques de tipo terroristas, ¿no? Ya caracterizar eso como terrorismo, bueno, nos parece preocupante. Lito. Sí, a ver, me parece importante el hecho de haber hecho este encuentro multisectorial, porque las y los compañeros que expresamos al principio mostramos un universo muy amplio, muy plural, muy diverso, y creo que fue muy inteligente en la elección de los compañeros que diseñaron esto que decía Pablo, que el modo de expresar nuestro repudio, sino nuestra denuncia, tuviera que ver con un universo tan multicolor. Segundo, fijar un criterio de éxito que no tenía que ver con imaginar, por lo menos desde nuestra parte, imaginar que íbamos a tener algún resultado positivo en que el gobierno tiránico de Milei y Bullrich fuera a recapacitar, a tomar conciencia, a recoger línea. No, la verdad que para nosotros, por supuesto, lamentablemente, se vuelve a encontrar un momento en donde, si tuviéramos que hablar de dos ejes cartesianos, para ubicarnos tenemos que hablar de crisis civilizatoria a nivel mundial y de colapso, en donde ya los científicos no dudan en decir que estamos en medio de un colapso. En medio de eso hay un cambio de paradigma mundial. Milei, analizado desde su fantochada, sus perros, su hermana, etcétera, etcétera, el árbol nos tapa el bosque, de ir a un análisis mucho más profundo. Creo que el encuentro con la Comisión Interamericana ayuda a ratificar eso y ayuda también a ver la perspectiva de cómo continuamos. Esto que acá se decía, ¿hacia qué vamos? Por supuesto que vamos ya no a procesos democráticos. El gobierno decide romper el estado
de derecho. No hay en la Argentina hoy un Estado de derecho y está roto el contrato social. No hay ninguna duda que los números indican que está roto el contrato social. Por lo tanto, estamos en las puertas de estados fallidos, de un modo distinto, de un paradigma de dominación que no tiene nada que ver con los conocidos en las últimas décadas. Esto no es el menemismo, esto no es el macrismo, y hoy en el mundo todos estamos cerca. Desgajar lo que pasa en la Argentina de lo que pasa en el mundo y en la región nos llevaría a partir de un punto equivocado. Creo que el encuentro que plantean los compañeros del CELS ayudan también a que profundicemos el análisis de dónde estamos para poder ubicar un rumbo hacia dónde queremos ir. En esto, la verdad que para nosotros es altamente satisfactorio lo que se logró. La verdad que nos ayudaron a no tener una intervención que en 3 minutos, por lo menos de mi parte, no caigamos en una característica que tendemos muchos militantes en decir 2 frases y 4 consignas, y en entender una metodología que si no hubiéramos, la verdad, si no hubiéramos tenido el asesoramiento de los compas, hubiéramos desaprovechado una situación que lejos estamos de creer que esos ámbitos internacionales sean los que posguerra se hayan generado. Está totalmente agotado eso, pero sí que es un instrumento que nosotros también tenemos que utilizar, entendiendo que no va a venir la resolución por ahí, pero que nosotros tenemos casi la obligación a tener también una manera multiforma de responder en esta resistencia del siglo XXI. Bien, un montón de tela para cortar en esto que me fueron respondiendo. Voy por la más lógica y por la que va, en principio su servidora, pero calculo que todo el mundo se está preguntando, que es en esto de lograr generar un espacio de más profundidad para preguntarnos hacia dónde vamos, es hacia dónde creen que vamos, cuál es, qué es lo que como acá como militantes, desde otro lado como bueno, ciudadanos de a pie que quieren generar mejores condiciones de vida, tenemos que ir caminando, ¿no? Que tenemos que ir construyendo. No, tal vez ahí empiezo, me animo. Hay una caracterización que intentamos hacer todos los que estábamos en la mesa que tiene que ver con, bueno, dar cuenta a partir del registro, la evidencia y el testimonio de las distintas organizaciones, como decía Lito, eran muy variadas, de cuál es la situación en Argentina para manifestarnos. Si esto no es una afirmación que limite tu pregunta, ¿no? Que nos asuste, pero es cierto que la protesta social hoy en Argentina está atravesada por ciertos riesgos, que tenemos que asumirlos y tratar de actuar en consecuencia de esos riesgos, ¿no? La posibilidad de la detención, la posibilidad de las lesiones, las agresiones físicas, pero la posibilidad de estar sometidos a procesos criminales o lo que le pasa a muchas organizaciones, la exigibilidad del costo de los operativos, las amenazas con las personerías jurídicas, con las inscripciones o algo muy básico es la clausura de algunos espacios como son los comedores comunitarios. Digo, son todas herramientas que el Estado lamentablemente está usando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo generamos algunos procesos de solidaridad que no sean solo horizontales, sino también sean regionales, que sean también internacionales? Y creo que ahí todos coincidimos en eso, pero bueno, hay un dato que no es para alarmar, sino al contrario, que es para pensar acerca de, bueno, la protesta social hoy en Argentina, los reclamos en Argentina, organizar reclamos en Argentina, tienen sus riesgos, ¿no? Entonces me parece que esta mesa también nos puede ayudar a ir pensando, ¿no? En esas alternativas o cómo nos podemos organizar en este contexto.
Sí, yo sumo ahí también que quizás, por un lado, no naturalizar lo que está pasando, porque me parece que también ahí sería un grave error, ¿no? Porque si no, ahí, digamos, no reaccionar ante cada uno de las avanzadas distintas que está teniendo este gobierno, como decía Diego, las distintas estrategias que ellos están desplegando, bueno, en principio no naturalizarlas, ¿no? Adorni dijo ayer, hoy, bueno, van a entrar a Casa Rosada a cubrir y les vamos a dar la credencial de prensa a quienes se lo merecen. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Eso es una limitación a la libertad de prensa claramente, y si empezamos a naturalizar esto, o a naturalizar que no se le dé una credencial a determinada periodista por determinada opinión o gesto o lo que fuera, estamos en graves problemas. Después, me parece que también lo que habíamos analizado el día de la audiencia y que lo venimos charlando en otros espacios, tiene que ver con que el protocolo y las represiones no tuvieron efecto o no fueron desplegadas de la misma manera cuando las movilizaciones fueron masivas. Entonces, también ahí me parece que es otra cosa que tenemos que seguir pensando, que es no atomizar los reclamos, tratar de ver de qué forma se pueden plantear estas luchas. Yo creo que no hay que abandonar la calle, es difícil, pero no hay que abandonar la calle, pero pensarlo estratégicamente, inteligentemente, de que las luchas tienen que ser grandes, masivas en la calle, colectivas, seguir impulsando que los sindicatos, que las centrales sindicales salgan, hay que seguir dando esa discusión hacia adentro también, de que tenemos que ser la mayor cantidad posible y diversa posible también en las calles, y pensar bien cuál es cada motivo y cada movilización que nos genere eso, porque si no estamos saliendo con cosas chiquitas y somos blanco fácil, y después se genera ese efecto temor y miedo, obviamente, en quienes salimos, en la militancia, también en la población en general, de que obviamente con todos esos riesgos que se están planteando, uno piensa dos veces antes de salir a la calle. Bueno, hay que generar esas condiciones para que esas movilizaciones golpeen más fuerte. Ocurrió en la marcha universitaria, ocurrió cuando se plantearon marchas grandes, y bueno, ese es para mí otra de las búsquedas que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Que sea fuerte, colectivo, masivo, y esa es una discusión que tenemos que seguir dando también hacia adentro de las organizaciones sociales, los espacios políticos y sindicales. Hay que salir, pero todos juntos. Sí, a ver, partiendo de estas cosas que tira Martina, yo creo que nos han ido en las últimas décadas, si quieren, para tomar simplemente un planteo y encontrar un punto, los 40 años de democracia, nos han ganado la cabeza y nos han seducido en que la democracia, tal cual la conocíamos, nos daba determinadas ventajas comparativas a la hora de las disputas de los intereses en una sociedad. Me parece que eso ya no existe, que nosotros estamos obligados a repensar la resistencia. Y digo la resistencia porque estoy poniendo en claro que no hay otro modo que resistir y luchar. No hay otro modo que esa puja, cuando ya se ha roto el contrato escrito de cómo dirimir la puja de intereses, está claro que eso es en el plano concreto de la disputa material y directa. Los acuerdos que se logran escritos, y por eso los organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial se establecen como basta del horror de la guerra, establezcamos formas diferentes. Hoy se bombardean hospitales, hoy se bombardean zonas civiles, hoy se masacran a niños. Por lo tanto, la guerra es una guerra abierta independientemente del formato, en donde no todo tiene que ver con los bombazos, pero hasta donde la guerra comunicacional y cognitiva es parte de un concepto de la guerra. Y eso implica que, por lo tanto, si nosotros seguimos midiendo con una regla de madera a una computadora, nos vamos a equivocar de qué estamos midiendo. Nos obliga como pueblo a sentarnos, a dejar el coyunturalismo, a que el árbol nos tape el bosque y a pensar una estrategia común. Ninguno de los sectores vamos a resolver nuestras demandas de carácter urgente
si no resolvemos el todo. No hay manera de tener una libertad de prensa, no hay manera de resolver soberanía alimentaria, no hay manera de tener derechos, no hay manera de tener el ejercicio concreto de una patria libre, independiente, si no vemos la totalidad. Y para eso hay que dejar de pensar en los tiempos del TikTok y hay que ponernos a pensar mirando en el horizonte para no pisarnos los cordones y creamos que todo es la construcción de una foto. No hay manera de imaginar que se salda esto con una estrategia de tipo electoral para ver a quién sentamos en el sillón de Rivadavia dentro de 2 años. No hay más un poder formal institucional. Hay un poder fáctico que actúa de hecho independientemente de los poderes institucionales de turno, porque el poder ya no los necesita. Por lo tanto, los estados fallidos nos obligan a los pueblos a pensar que contra lo que el capitalismo en crisis nos promete con hambre, guerra, miseria y muerte, los pueblos tenemos frente a un desafío muy complejo también la oportunidad de pensar sociedades distintas y al mismo tiempo resolver otro mundo posible y al mismo tiempo imaginar un tiempo emancipador para una segunda y definitiva independencia en la región nuestroamericana. Bueno, y solo medio para ir cerrando, pedirles también alguna reflexión respecto tanto del debate que hemos tenido hoy como también de las luchas que quedan para adelante. ¿Quién quiere empezar? Si querés hacemos al revés y empiezo yo esta vez. Mirá, la verdad que yo me fui muy contento de la actividad. Primero porque pese a ser secretario de Derechos Humanos de la UTEP, tengo que reconocer que es para mí toda una experiencia nueva de mi vida militar. Pero me fui con la sensación de que el encuentro realizado nos puede ayudar, si no imaginamos que terminó ese día, sino también ver cómo continúa eso, en ayudar a destruir algo que el enemigo quiere, que es que caigamos en el pesimismo, que es que caigamos en el derrotismo, que es que caigamos en el nihilismo y que nuestra sociedad crea que ya no hay más nada para hacer y que esto es así y entonces sálvese quien pueda. En el individualismo no hay salida. La salida es colectiva, la salida es comunitaria, la salida es autónoma y entre todos. Y creo que, por lo menos, a mí me generó esa herramienta que, si bien el criterio de éxito no era imaginar que el gobierno iba a darse cuenta por lo que le decíamos, o que ahora el mundo internacional iba a condenar, porque seguramente habrá en algún momento alguna, entre comillas, recomendación que queda tirada en un cesto de basura, pero creo que nos ayudó a dirimir la necesidad de una salida unida y organizada. Si la bronca no tiene un proceso de organización, no golpeará al enemigo. Si la bronca encuentra un enemigo invulnerable, se convierte en decepción y en derrotismo. Pero creo que estamos frente a una oportunidad maravillosa de imaginar otro mundo posible. Y creo que la reunión nos tiene que ayudar a poder proyectar cómo desde lo que hicimos vamos hacia esa reflexión. Que no nos quedemos esperando la recomendación que saque el Comité Internacional, sino que nos haga alertar que frente a una adversidad también se abre una hermosísima oportunidad. Voy yo y cerrás vos, Marti. Bueno, después de las palabras de Lito no me queda mucho. Para nosotros también, Lito, fue una actividad sumamente trascendente y confirma que el trabajo de derechos humanos es transversal, ¿no?
nosotros también tuvimos que aprender eso, ¿no? Las cuestiones de derechos humanos no están asociadas exclusivamente a los temas de lesa humanidad, no están exclusivamente relacionadas con la violencia policial. Es un poco más que eso e incluye también las cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, incluye también las cuestiones vinculadas a las políticas de salud, a las políticas de alimentos y casualmente, ¿no? Sobre eso el gobierno se apoya en su estrategia económica, en su estrategia política, ¿no? En desarticular todo vestigio de organización social. Y creo que la reunión sirve para eso. Y tomamos la palabra, digo, no esperar la resolución, ¿no? Sino seguir generando estos procesos colectivos de intervención, de reflexión y sobre todo de registro, ¿no? En serio. Muchas gracias por esta posibilidad, por este debate. Nos llevamos muchas cosas también. Bueno, coincido con ambos, que la salida obviamente es colectiva, pero también pensaba en a quién golpean, ¿no? Golpean al pueblo y el pueblo es el pueblo trabajador. Y creo que ahí es donde tenemos que seguir pensando en los espacios de organización de trabajadores y trabajadoras, así sean con patrón, sin patrón, economía popular, y que los derechos que más se están golpeando hoy y que más se están violando hoy tienen que ver con los derechos de la clase trabajadora. Entonces, seguir insistiendo ahí que la forma tiene que ser articulada, organizada, colectiva, y por eso celebro el espacio que se generó. Ahí estaban docentes, estudiantes que están siendo golpeados y en riesgo con sus universidades públicas, la educación pública, estaba la economía popular, los trabajadores que se organizan de otras formas, estábamos los sindicatos y, como decía Diego, los organismos de derechos humanos atravesando todo esto, ¿no? Que podamos encontrarnos ahí todos es sumamente importante y celebro y ojalá que claramente sigamos en el mismo camino. Les agradecemos inmensamente que se hayan tomado el tiempo para sentarse a charlar con nosotros. Desde ya acercarles la posibilidad de que esto se pueda replicar con otros actores o con los mismos y tener más tiempo, porque lo cierto es que esta estrategia, este qué hacer, de por dónde hay que ir en unidad, lleva tiempo conformarlo y hay que tomarse el tiempo para hacerlo. No nos tiene que correr siempre la coyuntura y los pelotazos que nos va tirando el enemigo a propósito, sino que hay que poder darse el tiempo. Y bueno, y también agradecerles porque nos permiten a nosotros trabajar como medio comunitario en ser una herramienta que sistematice estos debates, así que mil gracias y desde ya los micrófonos de la Riachuelo abiertos para ustedes. Gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos prontito. Claro que sí. Chao, gracias. Chao, suerte. Bueno, estábamos en comunicación estábamos en una mesa de debate en comunicación con Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Martina Noailles de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y Diego Morales, director de litigio del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales.